grupo número 14, integrado por Ana Furillo, Sol Maricedeño, Mrs. Contreras, Emil Frederick y mi persona Daniela Muñoz. Nosotros vamos a hablarles sobre los métodos generales de extracción y separación de los componentes de una mezcla. Vamos a iniciar con los métodos generales de extracción de los componentes de una mezcla. La extracción se define como una técnica que permite separar un determinado compuesto orgánico de una muestra o para aislar una sustancia orgánica en su estado natural. Dependiendo del tipo de muestra a analizar, existen dos métodos, el método de Agustín Fassi y el método de René Febre. Ambos consisten en que una determinada muestra a analizar en toxicología, la sustancia a extraer se encuentra en forma de sales, es decir, ionizadas. Y para que puedan ser extraídas, estas deben estar en su estado libre o no ionizada, es decir, liposoluble, añadiéndole un ácido. Esto se conoce como extracción en medio ácido, con el fin de obtener la sustancia en dicha muestra. Estos métodos también se conocen como extracción discontinua o extracción líquido-líquido. En este caso, el procedimiento consiste en esa transferencia de una sustancia de una fase a otra y se desarrolla entre dos líquidos miscibles. Esto quiere decir que son incapaces de ser mezclados sin división de fases, como lo había mencionado anteriormente. Buenos días, mi nombre es Emil Frey y vengo a hablarles sobre los métodos generales de separación de mezclas. Son aquellos procesos físicos por los cuales las mezclas pueden separarse. El método va a depender de la composición de la mezcla y de sus propiedades esenciales. La separación no es más que el proceso en el cual se someten las mezclas y se obtienen al menos dos sustancias diferentes que van a seguir conservando su identidad y también conservan tanto su composición como sus propiedades químicas. Estos métodos se clasifican en separación de mezclas líquidas o sustancias químicas, separación de mezclas sólidas de un líquido y separación de mezclas sólidas. Separación de mezclas líquidas. Acá podemos encontrar la decantación. Se utiliza para separar líquidos que no se mezclan, que no se disuelven entre sí. Por ejemplo, el agua y el aceite. Acá el aparato utilizado se llama ampolla o embudo de decantación. Es un método muy sencillo y se usa como un preámbulo para usar métodos más complejos y así lograr la mayor pureza posible. También tenemos la cromatografía, la cual es un conjunto diverso de métodos de separación. Se utiliza mucho en la industria, tanto en la investigación. Se utiliza para separar sus mezclas complejas que no pueden ser separadas por otros métodos. Se utiliza la cromatografía utiliza el principio de la capilaridad, por la cual una sustancia se desplaza sobre un medio determinado. Al medio se le conoce como la fase estacionaria y a la sustancia como la fase móvil. Por ejemplo, si un refresco cae sobre una servilleta de papel, este va a buscar extenderse sobre toda su superficie. Al refresco se le conocería como la fase móvil y a la servilleta como la fase estacionaria. Para que la fase móvil se desplace sobre la fase estacionaria debe de existir cierta atracción. La intensidad de atracción varía de una sustancia a otra, por lo cual la velocidad del desplazamiento va a variar también. Entonces la cromatografía aprovecha esta diferencia de solubilidad para separar la mezcla. Esto también va a depender mucho de lo que se utiliza como fase estacionaria. Para separar estas mezclas pueden realizarse los siguientes métodos. Decantación, el cual se utiliza para separar dos o más sustancias que no se disuelvan entre sí, como lo es el agua y el aceite, o un sólido insoluble en un líquido, como sería el agua y la arena.
Es importante mencionar que este es el método de separación más sencillo. La filtración es el método que se usa para separar un sólido insoluble de un líquido. Este método es ampliamente usado en varias actividades humanas, teniendo como ejemplo las telas de algodón o sintética, entre otras. La filtración por vacío usa las mismas bases que la filtración, a excepción que este método usa una bomba de vacío, el budo de Büchner y matraz Kitasato. La bomba extrae el aire dentro del matraz para generar vacío, haciendo que la filtración sea más rápida, ya que la fuerza impulsadora es la presión atmosférica. Su uso es común cuando no se filtra con facilidad o se quiere reducir el tiempo de filtración. El centrifugado consiste en someter a la acción de la fuerza centrífuga, haciendo girar el recipiente a una gran velocidad. De esta manera, el sólido se deposita en el fondo del recipiente, mientras que el componente líquido queda con un sobrenadante, que puede separarse por decantación. La lixiviación selectiva o la extracción. La lixiviación es común en la confección de perfumes o productos de limpieza y medicamentos. Cabe destacar que este método de separación consiste en extraer por medio de disolventes orgánicos aceites esenciales de plantas aromáticas o medicinales. Tenemos los métodos de separación de mezclas sólidas, en los cuales están tamización, levigación e imantación. Tamización, también conocida como una separación manual, se utiliza cuando la mezcla está formada por partículas de diferentes tamaños. Levigación consiste en pulverizar la mezcla sólida y luego tratarla con un disolvente apropiado. Este método es muy usado en la minería, específicamente en la separación del oro. La imantación consiste en separar una mezcla en la que una de las sustancias tiene propiedades magnéticas. Algunos metales contienen hierro y al contraerse con un imán adquieren la propiedad de atraer otros imanes. Es importante saber que no todos los sólidos que tengan propiedades magnéticas pueden ser separados por imantación. Por ejemplo, los trozos de hierro en una fuente de energía. Gracias. Missing Contreras. A continuación les voy a hablar un poco acerca de la preparación de las muestras. En ciertas ocasiones es necesario hacer algún trabajo físico sobre las muestras biológicas antes de aplicar una separación apropiada. El material biológico existe principalmente como fluidos, tales como plasma, líquido cerebroespinal, saliva, sudor, lágrimas, líquido amniótico. Y también se presentan en semisólidos, como tejidos, contenidos estomacales, biointestinales y heces. Además, existen los gases respiratorios que representan casos especiales. Si se trata con fluidos, las drogas se presentan generalmente como solutos y el ajuste de pH tiene que ser el único requerimiento previo necesario para la aplicación del procedimiento de separación. En el caso de las muestras semisólidas como tejidos, la integridad estructural de la muestra debe ser destruida antes de la separación de la droga. La técnica más común es la homogeneización. Los tejidos deben de ser cortados y congelados y pulverizados en este estado. Otras técnicas pueden usarse complementarias o sustituyentes de la homogeneización. Las técnicas a escoger dependerán en gran parte de las características del material biológico. Por ejemplo, el cerebro es suave y fácilmente convertido a una consistencia deseable por homogeneización en fase acuosa. En contraste, lo que es el músculo esquelético es duro y requiere un tratamiento pre-homogeneización para obtener una adecuada dispersión. La escogencia del solvente para homogeneización puede ser crítico. En particular, es importante que el solvente para homogeneización facilite la dispersión del tejido y le dé estabilidad química a la droga en estudio. Por ejemplo, los tejidos son generalmente homogeneizados en HCl cuando se ensayan drogas básicas. Esto asegura la estabilidad química de la droga y reduce la unión a constituyentes tisulares porque favorece la ionización. Gracias. Buenas, mi nombre es Ana Astudillo y voy a hablar sobre la investigación de drogas desconocidas.
Las drogas clásicas como el alcohol, la cocaína, la heroína, la marihuana siguen siendo las más consumidas, pero en los últimos años han creado nuevas sustancias y la problemática con estas es que se desconoce su composición. Cuando no se tiene suficiente información en la investigación toxicológica, se habla de un material desconocido. Y para poder determinar este agente desconocido, se han creado o desarrollado esquemas analíticos y test. Los métodos especializados son procesos diseñados para extraer un tóxico en particular o un grupo selecto de tóxicos. Son eficientes, rápidos y selectivos, aunque no son específicos. Los ensayos de orientación o presuntivos de drogas como tales o un flujo biológico son utilizados en el caso de agentes desconocidos, ya que son versátiles, simples de ejecutar y pueden ser aplicados a licuotas de muestras sólidas o muestras biológicas como son la sangre, la orina, vómito, entre otros más. Antes de proceder al análisis químico, debe intentarse la identificación visual. Muchas drogas o fármacos tienen las marcas del laboratorio y o los números de identificación. Un ejemplo es la Rubifen, que su número de identificación es 8290. Así también como características tales como forma, tamaño y color específicos que los distinguen de otros. También las plantas, tales como la marihuana o la mescalina, son identificadas por sus características botánicas. Existe un esquema para la identificación rápida de drogas. Cuando se trata de identificar tóxicos, pueden añadirse algunos análisis directos en orina, sangre y contenido estomacal. Los test directos pueden aplicarse rápidamente con un mínimo de equipo. En los test directos en orina se puede detectar la droga entre los 4 a los 30 días de haberla consumido. Los días van a variar dependiendo del tipo de droga. En el test directo de sangre, la detección se puede realizar hasta las pocas horas después del consumo. Para sustancias inorgánicas, se prefiere el contenido estomacal. Se detectan hasta pocas horas. Muchas de las nuevas drogas son poderosos estimulantes. Pueden provocar hipertermia, alteración cardíaca, arritmia, entre otros problemas más. Si quienes los consumen tienen problemas cardíacos, detectados o no detectados, esta les puede provocar la muerte. Por eso es muy importante la identificación de drogas. Muchas gracias por su atención.